Bienvenidos a todos a una nueva inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Hoy vamos a ahondar en un tema que probablemente te encuentres en tu día a día, aunque no siempre le pongas nombre. Ya sabes, esas conversaciones en el trabajo que te hacen pensar, esto no me cuadra, o al educar a tus hijos, o con amigos donde las opiniones chocan. El tema del que vamos a hablar hoy es el relativismo moral. Sí, y para esta inmersión nos basamos en una fuente bastante interesante. Claro. La transcripción de un video de YouTube del canal Iglesia Reformada Cristo Redentor. Ah, interesante. Forma parte de una serie sobre la defensa de la fe y el orador utiliza Proverbios 26.45 como punto de partida para hablar sobre cómo interactuar con puntos de vista diferentes. Me parece genial. Y bueno, ¿cuál sería nuestra misión hoy al adentrarnos en este tema? Bueno, nuestra misión hoy es comprender las ideas principales del relativismo moral, cómo se manifiesta, y también explorar diferentes enfoques de la apologética cristiana para dialogar con esta perspectiva. Al final, queremos que tengas una comprensión más clara de estas ideas. Perfecto, entonces empecemos por lo básico. ¿Cómo define la fuente este concepto de relativismo moral? Lo define como la creencia de que no hay verdades morales absolutas. Es decir, no hay un conjunto de principios morales que sean válidos para todos en todo momento. Cada individuo tiene la libertad de elegir sus propios valores y principios morales. Claro, eso me recuerda al relativismo cultural, ¿no? Esa idea de hay que respetar las costumbres. ¿Cómo se relaciona con el relativismo moral? Buena pregunta. El orador en la fuente habla de esto. Dice que si bien es importante respetar las prácticas culturales diferentes, el relativismo moral puede ser peligroso si lo llevamos al extremo. ¿A qué te refieres? Bueno, pon el ejemplo de la tortura. ¿Se justificaría la tortura? Algo tan dañino, solo porque una cultura la acepta como costumbre. El orador dice que el relativismo moral podría llevar a esa conclusión, lo cual es moralmente repugnante. Totalmente de acuerdo. Entonces, si cada uno tiene sus valores, ¿cómo se establecen normas en una sociedad? La fuente habla de los convencionalismos, ¿verdad? Exacto. Los convencionalismos se refieren a cómo los valores subjetivos de los individuos pueden converger con los de otros. Personas con preferencias morales similares se unen y buscan influir en las leyes y normas sociales, a menudo a través de procesos democráticos. O sea que lo que la mayoría acuerda se convierte en lo moralmente aceptable, ¿no? Sí, esa es la idea. Esto me lleva a una cita que comparte la fuente de un filósofo ateo llamado Hermann Nietzsche. Él describe la democracia como un dios fallido. ¿Qué nos dice esto? Es interesante porque un ateo señala un problema en la idea de que la moralidad se base solo en la voluntad de la mayoría. Hermann Nietzsche dice que las mayorías pueden actuar por emociones y no por razón, llevando a una tiranía de la mayoría. Ya veo. A veces la opinión popular no tiene un fundamento sólido. La fuente también utiliza una analogía sobre cómo diferentes cosmovisiones toman elementos de la creación y los convierten en dioses para determinar la existencia humana. Sí, cuando se niega a Dios se busca algo en la creación para ocupar su lugar. El materialismo eleva la materia, el racionalismo eleva la razón y el relativismo moral eleva la voz colectiva, el Dios del pueblo. Entiendo. Ahora, como creyentes, ¿cómo respondemos al relativismo moral? La fuente menciona 3 métodos apologéticos cristianos. Correcto. Primero, la apologética evidencialista, que se basa en la evidencia para argumentar a favor de Dios. Luego, la apologética clásica, que utiliza argumentos filosóficos. Y finalmente, la apologética presuposicionalista, que el orador parece preferir. Esta última argumenta que Dios es la condición necesaria para todo, incluso la moralidad. El orador se inclina por la presuposicionalista. ¿Cómo él se fía al relativismo moral? Le pregunta, si la moral es lo que la gente decide, ¿qué valor intrínseco tiene? ¿Cómo se define el bien y el mal sin un estándar trascendente? Claro, parece que el relativismo moral se basa en algo muy inestable. Exacto. ¿Y cuál es el razonamiento cristiano desde esta perspectiva? Se basa en 2 partes. Primero, metafísica. Dios es la precondición para todo, incluyendo la moralidad. Y segundo, epistemológica. Dios se revela en la Biblia, que valida todo conocimiento, incluyendo la moral. Interesante. La fuente menciona Proverbios 26.45. ¿Cómo interpreta el orador estos versículos? En el versículo 4, no respondas al necio según su necedad, significa que no hay que negar nuestra cosmovisión al argumentar con los términos de un relativista. Y el versículo 5, responde al necio como merece su necedad. Significa que debemos exponer la irracionalidad del relativismo moral. El objetivo es mostrar sus fallas y llamar al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Es decir, no hay que entrar en su juego, sino mostrar las contradicciones de su propia postura. Exactamente. La fuente también incluye una anécdota sobre el relativismo moral en el trabajo. Sí, una persona compartía que su opinión era constantemente invalidada porque era minoritaria. La opinión de la mayoría se consideraba correcta solo por ser mayoría.
Esto muestra cómo el relativismo moral puede llevar a la opresión de las minorías. Es un ejemplo de cómo la voz del pueblo no siempre es justa o verdadera. Totalmente. Para concluir, ¿cuál sería la principal conclusión sobre el relativismo moral? Que aunque parezca tolerante, al final carece de fundamento sólido. Niega las verdades morales objetivas, lo que lleva a la subjetividad y al poder de la mayoría como autoridad moral. Esto puede generar inconsistencias e injusticias. Entonces, aunque se presente como algo abierto, en realidad puede ser bastante arbitrario y problemático. Sí, precisamente. Y para terminar, te dejo con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo sería un mundo donde la moral se define solo por la opinión popular? ¿Cómo afectaría a la justicia, a los derechos individuales, al bien y al mal? Piensa en la fuente de tus propias convicciones morales. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Gracias a ti por la invitación. Hasta la próxima.